Saludos familia, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Diana Patricia Guaqueta, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Los bloqueos en tu vida y maneras de deshacerte de ellos. Nuestra invitada es coach y terapeuta vibracional, terapia de respuesta vibracional R8, conferencias, talleres, conversatorios, practicante y verificadora de resonancias vibracionales. Se dedica también a la programación neurolingüística de última generación, masaje de armonización y astrología terapéutica. La formación académica en las primeras etapas de su vida fue en el área de la salud, administración y servicio al cliente en salud. Se formó en temas de crecimiento personal, holístico y energético hasta llegar a formalizar este propósito con Volando Liviano, cuya filosofía es realizar cambios en la frecuencia vibracional de manera holística y coherente con el objetivo de volar liviano por la vida y sembrar semillas de alta frecuencia vibratoria. Dones, escuchar y observar. Talentos, analizar y comunicar. Pasiones, conectarme, dicen, con toda esencia que tenga energía vital. Pues ahora, en un segundito, nos vamos a conectar con Diana, pero antes, déjame que te cuente que Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a vuestra disposición más medios para difundir conocimientos. Mindalia está proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección mundial. Si te interesa a ti o crees que le puede interesar a alguien que conoces, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más@mindalia.com y hablaremos. Recuerda el correo más@mindalia.com si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. ¿Qué me queda, familia? Pues animaros a que participéis en ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra Diana, y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguro, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que ya, familia, sin más preámbulos, os vamos a dejar con Diana Patricia Guaqueta y esta interesante y prometedora conferencia que lleva por título Los bloqueos en tu vida y maneras de deshacerte de ellos. Gracias por estar, Diana, en Mindalia en directo. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Estefanía, y a Mindalia. Y quiero presentarme y saludarlos a ustedes diciéndoles que soy una resiliente, soy una alquimista y una agradecida de la vida por tener esta oportunidad de compartirles de una manera sencilla, humana y fácil, de alguna manera, cómo podemos transformar todos esos bloqueos que se nos presentan en nuestro día a día y transformarlos en armonía, en bienestar, en aprendizajes, y que no se nos generen esos bloqueos tan fuertes que se manifiestan en enfermedades, en gran ansiedad, en grandes miedos. Y el propósito de Volando Liviano es precisamente este: mostrar cómo a través de un proceso de transformación y metamorfosis podemos sembrar. Y con cualquier semilla pequeñita que hagamos de siembra y que alguien pueda extraer de aquí algo para su corazón, para su vida, para su transformación, es bienvenido para bienestar y armonía. Pues muy bien, Diana, cuando quieras te cedo ya la palabra y que disfrutemos mucho, mucho de tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, para poder entrar en el tema, los bloqueos que se nos presentan en nuestro día a día, y los hemos tenido todos, todos, todos. Aquí no nos salvamos ninguno. Todos hemos tenido bloqueos, de una forma, de otra, en edades más tempranas, en edades posteriores, de una forma, de otra.
vamos a tener como dos partes de este compartir. Y la primera parte es un poco entrar en el contexto de dónde viene y de cuál es el origen de los bloqueos. Y la segunda parte, cómo los vamos a resolver, cuáles son las diferentes formas o los diferentes recursos que desde Volando Liviano hemos organizado, hemos practicado y hemos verificado. Y aquí lo más importante es verificar cómo logramos cambiar nuestro estado de bloqueo a un estado de bienestar y armonía o de calidad de vida, que también lo podemos llamar de esa manera. Entonces, ¿de dónde vienen los bloqueos? Bueno, muchísimas filosofías de vida, muchísimos expertos desde hace mucho tiempo, inclusive hasta el mismo Freud y muchos de estos seres que han acompañado a la humanidad con sus apoyos y sus aportes del ser y del mejor ser, la mejor forma de desarrollarse el ser. Es que tenemos un inconsciente que dicen algunos que está aproximadamente en un 95% y un consciente del 5%. Es un porcentaje bastante interesante. Pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que sí, que realmente estamos muy cerca, entre el 90 y 95 de inconsciente. ¿Y qué hay en este inconsciente? Bueno, pues tenemos toda una historia, todo un guardado, como podríamos decir, de creencias y emociones. Todo está allí guardadito, creencias y emociones. ¿De dónde vienen todas las creencias? Porque esas creencias van a generar las emociones y de acuerdo a esas emociones se van a generar unos resultados en nuestro día a día. Las creencias vienen de un colectivo, de una humanidad que ha generado unos patrones de calificar X, Y, Z circunstancias. Califica, descalifica, organiza de la forma en que es conveniente para ese momento de la humanidad. Entonces tenemos múltiples creencias. Tengamos un ejemplo de una creencia que se transformó y que es de la humanidad. Hace muchísimos años decíamos que la Tierra era plana y después pasó a ser redonda. ¿De qué manera esa creencia tuvo algún impacto en la humanidad? Después tenemos unas creencias que son las creencias de nuestros ancestros. ¿Cómo heredamos desde el campo emocional y desde el campo genético, desde nuestro ADN, una serie de creencias que son ancestrales y que influyen en nuestro día a día y nos van a generar o bienestar o armonía o algunos bloqueos? Ejemplo de ellas, creencias muy generales. En nuestra familia todos hemos sido arquitectos, todos nosotros hemos sido arquitectos. A través de la historia todos hemos sido pobres. Nunca hemos tenido riqueza, todos hemos sido pobres. O otro tipo de creencias. Listo. Otras creencias, las creencias de nuestros padres, súper importantes, porque de entrada la primera creencia que tenemos con nuestros padres es que ellos son lo máximo. Y los que somos padres, pues somos lo máximo, es el todo. Criamos, cuidamos, protegemos, enseñamos. Entonces esa creencia es muy fuerte. Entonces todo lo que papá y mamá anclan en mí o yo aprendo de ellos va a tener un gran impacto en nuestra vida, las creencias de los padres. Luego vienen las creencias de otro colectivo, pero que está más cercano, llamémoslo un entorno inmediato, el colegio, los medios de comunicación, las noticias, nuestra sociedad, nuestro barrio, le decimos aquí en Colombia, es un entorno inmediato y hay también una serie de creencias, de parámetros y de exigencias que se hacen para controlar, para manipular o para estar en bienestar y armonía. Y luego vienen las creencias propias, las que nosotros mismos generamos, anclamos o creamos de acuerdo a nuestros aprendizajes, de acuerdo a nuestras propias necesidades. Pero si analizamos un poco y miramos todo ese contexto, casi la mayoría de todas estas creencias no son nuestras, son de todos los demás.
del colectivo, del entorno, de los ancestros, pero nuestras realmente son muy pocas. Aquí es cuando encontramos a personas que dicen, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a estudiar eso, yo voy a pelear por esto, yo voy a... Y eso está muy bien, aquí no hay ni bueno ni malo, eso está muy bien, pero es una creencia de alguien que se va a enfrentar con una creencia más grande, mucho más fuerte. Y ahí es donde viene yo tengo razón o tú tienes razón. Aquí entramos en esa parte de la dualidad que también la vamos a trabajar ahora, en que esto es bueno, esto es malo. Tú tienes razón o yo tengo razón. ¿Cómo vamos en ese jalonazo de creencias y cómo ellas son las que van a terminar generando nuestros bloqueos? Listo, este es un contexto de alguna manera muy grande de las creencias. Así es que las tenemos y de ahí es el origen de todas. Ahora, ellas, de acuerdo a su frecuencia vibratoria, de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a su acción, a la ley de la atracción, a la ley de la correspondencia, de causa y efecto, ¿qué van a generar? Generan emociones. Y aquí tenemos también unos porcentajes bastante fuertes. Y es que esas emociones, en su 90%, son emociones de baja frecuencia vibratoria o emociones atrapadas o emociones limitantes. Muy pocas son emociones de alta frecuencia vibratoria que nos generen bienestar. Otras filosofías de vida nos han dicho que nuestros pensamientos son de 89.000 a 99, a 90.000 pensamientos diarios. Pueden ser unos más, unos menos, pero sí es una cantidad bien interesante. Y el 90% son pensamientos de baja frecuencia vibratoria que vienen de esas creencias y que luego se van a convertir en esas emociones. Entonces, los porcentajes que hemos obtenido de los diferentes libros y de las diferentes informaciones, ya sea la de verificación, son gorditos, gruesos, y ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que cambiar, empezar a trabajar como humanidad, como colectivo y como cada uno como ser humano, autónomo, independiente, empezar a cambiar esos porcentajes para que sea más fácil, porque estamos trancados. Decimos, todos dicen, estamos trancados, estamos bloqueados, hay mucha violencia, mucha corrupción, la vida es muy difícil, ¿a qué vinimos? Qué pereza, estoy cansado. Entonces estamos en unas emociones de muy baja frecuencia vibratoria. Listo. Esas creencias y estas emociones de las que hemos hablado van a tener una repercusión y a trabajar sobre algunos aspectos nuestros para poder tener los resultados que tenemos. Entonces, en Volando Liviano y en la terapia vibracional R8 hemos organizado estos aspectos en 8 grupos. Pueden haber muchísimos más, pueden haber muchos más, pero los hemos organizado en los prioritarios y en los más relevantes de acuerdo a la verificación. Y es que tenemos la primera relación, el primer aprendizaje, la primera forma de enfocarnos, que casi siempre es la última en la mayoría de los seres humanos, pero realmente la primera relación es la que tenemos con nosotros mismos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es tu relación contigo mismo? ¿Alguna vez te has sentado realmente a hacer una reflexión de cómo es tu relación contigo mismo? ¿Cuántas veces sientes miedo? ¿Cuántas veces culpas? ¿Cuántas veces te recriminas? Decimos en Colombia, no sé en otros países, pero nosotros decimos no te castigues tanto, no te des tan duro. ¿Cómo es esa relación con nosotros mismos? O casi siempre nos enfocamos en las otras 7 relaciones. La relación con la familia. Y todo nuestro enfoque está en nuestra familia, papá, hermanos, tíos, ese entorno familiar. O la otra relación que es muy importante, la de la pareja. Y quienes no tienen pareja, pues también hay una relación. ¿Por qué no hay pareja? ¿En qué momento elegiste y decidiste no tener pareja? La relación con los hijos. Y cuando no hay hijos, ¿qué relación hay allí contigo misma? Que tu elección fue no tener hijos, ni bueno ni malo. Aquí no hay ningún tipo de calificativo. Eso es otra de las cosas que debemos hacer muy conscientes, ni bueno ni malo. Ese es el contexto en el que nos movemos todo el tiempo.
Otra importantísima y en donde casi siempre estamos muy enfocados, la relación con el trabajo, la relación con esa actividad que realizamos día a día. Claro, hay quienes no tienen un trabajo formal, pero sí tienen una actividad, aunque sea la de acostarme en una silla a disfrutar del sol o a disfrutar del silencio, es una actividad. Ese es como su trabajo, esa es como su acción, cómo es su relación con esa acción. Y las personas que trabajan, bueno, ahí hay un gran tema para trabajar. Podríamos inclusive invertir mucho tiempo, bien bonito, mirando cómo es nuestra relación con el trabajo y cuáles son los aprendizajes que tenemos allí y de qué manera esas interrelaciones generan bloqueos. ¿Listo? La relación con nuestro entorno, la relación con el medio en el que vivimos, el clima, la naturaleza, el tráfico, la lluvia, el sol. Escucho en las consultas muchas personas que inclusive tienen resistencia al calor, resistencia al frío, que pereza al tráfico. Está oscuro, está claro, el edificio está muy alto, está muy bajito y siempre hay una resistencia o hay una creencia que no le permite conectarse desde la gratitud y la valoración con esos diferentes aspectos del entorno. La mesa está alta, la mesa está bajita, está muy salado, está muy dulce, está, bueno, ese es el entorno. Otra relación súper bonita y súper importante en donde yo creo que todos hemos tenido tareas o aprendizajes con el dinero, con esa abundancia y con ese concepto del dinero, con el concepto de la abundancia, de tener o no tener. Y allí también tendríamos gran cantidad de tema por abordar. El último, y que me encanta muchísimo, tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué me gusta? Porque mi formación académica inicial fue con la salud. Yo estudié una carrera afín a la salud, por lo tanto las enfermedades y las manifestaciones físicas, pues para mí son una conexión muy importante. Además de que yo las viví. Esta es una parte de la experiencia mía. Desde mis 2 años yo sufrí de pielonefritis y tuve de ahí en adelante un recorrido de una gran conexión con las enfermedades y de ahí también se desprenden mis grandes interrogantes. ¿Por qué yo tengo tantas enfermedades? ¿Por qué soy tan enferma? ¿Y por qué los otros niños no tienen las mismas enfermedades? Son diferentes. ¿Qué pasa en mí que soy tan enferma? Y allí no hay esos mismos escenarios. Y ahí empieza a generarse en mi inconsciente, en mi interior, en ese diálogo interno que yo mantenía, una gran curiosidad y una gran avidez por encontrar respuestas. Y luego estudio una carrera afín a la medicina para lograr encontrar respuestas, pero realmente no se encontraron allí, se encontraron en la verificación de mis experiencias al día a día. Y esto fue caminando hasta llegar al momento en el que estamos hoy, en el aquí y en el ahora, con un buen número de años en mi documento de identidad, porque en el emocional tengo otro, afortunadamente, pero sí verificando que hoy tengo un estado de salud y de bienestar y de armonía y de paz interior que nunca hubiera imaginado 20 años atrás que lo iba a lograr. Y sí lo logré, sí lo logré. Y si yo lo logré, lo puedes lograr tú. ¿Qué tenemos que hacer entonces para desbloquear? Ya tenemos un origen claro en las creencias y en las emociones, ellas cómo afectan todas nuestras relaciones, que es donde realmente vinimos a interactuar y ahí estamos inmersos todo el tiempo en las relaciones. Y cómo vamos a pasar de un campo al otro campo. Entonces tenemos múltiples opciones, múltiples formas de hacerlo. Pero ¿cuál es la principal? Hoy en día, ¿de qué nos están hablando por muchos canales y por muchas filosofías de vida? Una de las más importantes, por no decir que la prioritaria, es despertar conciencia, ampliar la conciencia. Entonces alguien decía, Diana, pero ¿y cómo se hace eso? Es que eso suena muy difícil, es que ampliar conciencia sí, pero ¿cómo? Ampliar conciencia, vamos a tener aquí algunas opciones. La primera,
ampliar tu sistema de creencias. Si ya vimos que el origen de los bloqueos está en el sistema de creencias y que ese sistema de creencias prácticamente no es nuestro, sino es de los demás, entonces yo, ¿por qué no amplío mi sistema de creencias? ¿Qué me impide ampliar mi sistema de creencias para tener más creencias? Y entre esas creencias es que hay más opciones en la vida. Más opciones como cuáles. Que si yo tengo dolor de cabeza recurrentemente y aunque he ido al médico y me ha dado un medicamento, no logro resolverlo y vuelve y aparece el dolor de cabeza, ¿qué otras opciones pueden haber? Deben haber otras opciones por las cuales yo resuelva y gestione ese dolor de cabeza que no me gusta, que no me agrada. El dolor de espalda, la hipertensión, la hipertiroides, la fibromialgia. Bueno, tenemos múltiples manifestaciones físicas que todos conocemos, unas con un impacto más suave, otras con un impacto más fuerte, pero todas con un mensaje. Estoy segura que muchos de ustedes, y si no, no muchos de ustedes, han escuchado de todas las formas emocionales y mentales con las cuales podemos identificar el mensaje que la enfermedad nos está transmitiendo. Existe la biodescodificación, la epigenética, existen muchísimas corrientes que nos llevan a ser conscientes y a recibir un mensaje diferente. Pero si tú te encuentras bloqueado y dices, eso no me gusta, yo no me conecto con eso no es verdad, estás generando más bloqueos. Entonces, la primera es expandir tu sistema de creencias, abrirte y decir, yo sí quiero. Yo lo hice en algún momento de mi vida. Yo, un momentico, no quiero más temas complejos, enfermedades, disfuncionalidades, relaciones que no me generaban bienestar y armonía, mucho cansancio. Bueno, ¿qué pasó? Yo quiero hacer cambios. Entonces tomé una decisión y es que yo quiero cambiar mi vida. Y a partir de este momento se cambió mi vida y empiezo a trabajar en ese cambio. Y va llegando por ley de atracción. Aquí entran muchísimo ya a trabajar las frecuencias vibratorias. Cuando mi pensamiento, mi sentimiento, mi palabra y mis acciones están en coherencia, están en la misma frecuencia vibratoria, empiezan a actuar esas leyes del universo que sabemos que existen, pero que no nos las enseñaron como con mucha intensidad. Entonces, pues es el momento de abrir nuestro sistema de creencias y venir a conocerlas, a practicarlas y a sentir o a verificar su acción. Importantísimo la coherencia que acabamos de manifestar entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Casi siempre estamos en incoherencia. ¿Por qué? Ejemplos para que la podamos visualizar, entender, sentir más claramente. Tú te encuentras con un amigo en la calle y el amigo dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, para no preocuparte. Allí hay un pensamiento que dice, pues a este le voy a decir que bien, pero después se le sale, para no preocuparte, ahí hay una emoción, ahí hay un sentimiento y hay una palabra, y la acción es totalmente, está en baja frecuencia vibratoria, y es como por decir algo, para no preocuparte, bueno, no hay una frecuencia que se mantenga y que sea de armonía. Otra frecuencia que hablamos mucho y muy frecuentemente es cuando quiero ser próspero y abundante. Entonces aquí viene la frecuencia de la prosperidad y la abundancia en nuestro pensamiento. Pero internamente va a decir, pero eso es tan difícil. Y yo ahorita con la crisis económica que tengo, entonces esa frecuencia vibratoria nunca se va a encontrar con la otra, nunca va a ser coherente y por lo tanto no va a haber manifestación. La manifestación es la que aún se mantiene. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo piense algo, cuando yo diga algo, que lo sienta y que lo haga y que sea acorde a esa frecuencia vibratoria. Parecería que es muy difícil. Bueno, depende de los casos, habría un trabajo un poquitico más contundente, más claro, más centrado, pero la buena noticia es que lo podemos lograr. Todos lo podemos lograr.
Conocemos historias, podemos curiosear en YouTube, en Google, en Mindalia, para mirar que hay historias de seres que pudieron o pudimos hacer cambios sustanciales, sustanciales. Voy a contar algo, no desde el ego, pero sí desde el corazón, y seguramente podrán encontrar en algún lado un video inclusive donde yo les puedo compartir con total honestidad y desde el corazón que yo soy una resiliente, como les dije, de cáncer. He tenido 2 cánceres en mi vida, pero no he tenido una sola quimioterapia y una sola radioterapia. Entonces, wow. Entonces, lo primero que asalta ese pensamiento es, eso tuvo un mal diagnóstico, eso fue que... Y venimos en la frecuencia de la duda, del miedo y de la inseguridad. Y resulta que allí pude conectarme con información de programación neurolingüística y trabajar esos escenarios desde otro ámbito completamente diferente. Hice un alejamiento del colectivo, algunos lo llaman cuarentena, y lo hice solita. Lo hice sola, lo gestioné sola, y para no extenderme en la historia, porque esta está por ahí en algún video que he compartido, me dediqué a conectarme con la vida y no con la muerte, que es lo que conecta al colectivo. Cuando tú hablas de cáncer, el colectivo inmediatamente, muerte, se va a morir, ¿qué pasó? Uy, pobrecita. Yo me conecté conmigo misma, me conecté con la vida y me propuse transitar eso de una manera diferente. No es que lo hubiera decidido transitar sola, no, lo transité autónomamente. Ahí es donde empiezan a cambiar muchísimas frecuencias. Cuando digo, no es que me tocó sola, entonces estoy como en una frecuencia de invalidez, de victimismo. Pero si yo digo, lo transité con un propósito de autonomía y de autogestión y salió perfectamente bien, aquí estamos, entonces podemos cambiarle la frecuencia vibratoria a cada pensamiento. Podemos cambiarle la frecuencia vibratoria a cada palabra, a cada sentimiento y a cada acción. Pero para eso necesitamos expandir nuestro sistema de creencias y que se incorporen nuevas formas. Me gusta esto, de ver, de percibir, de sentir y de interpretar la vida. Si cambiamos nuestras interpretaciones, ya estamos cambiando la creencia. Y estamos cambiando la palabra y estamos cambiando la emoción. Pero cuando seguimos con las mismas interpretaciones, es que ese es malo. Es que esto es malo. Es que no me gusta. Es que no quiero. Es que no puedo. Es que mi papá me dijo. Es que me dijeron que yo tenía que hacer eso. Y si cambiamos las interpretaciones, tendríamos aquí también muchas más posibilidades de profundizar en el tema, pero voy avanzando. La idea entonces, abrir sistema de creencias, cambiar nuestras interpretaciones, ¿cierto? Al cambiar las interpretaciones estamos cambiando el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción. Dentro de todo eso estamos muy inmersos en la dualidad. La dualidad siempre está en los opuestos, la polaridad. Tenemos unos juicios, bueno, malo, gordo, flaco, blanco, negro, feo, bonito. Yo siempre he hecho esta pregunta con todo el respeto del mundo. ¿Quién definió esos conceptos? Ahí es donde tenemos que llegar nosotros para generar nuestras propias creencias. ¿Quién definió que eso o aquello es bueno o malo, o bonito o feo? Yo he visto en reuniones, en diferentes escenarios donde se muestra, qué sé yo, bueno, algún aparato o algún tema y alguien dice, ay, tan bonito, y tú dices, no, eso tan feo, y el otro dice, ¿y eso para qué sirve? Entonces ahí estamos verificando que sí tenemos diferentes niveles de creencias, diferentes niveles de interpretación. Ahora, me voy a enganchar a convencer al otro de que eso es feo. El otro se va a enganchar en convencer al otro de que es bonito y ahí es donde nos mezclamos y nos mezclamos en una serie de frecuencias vibratorias que no las necesitamos, que no son necesarias. Entonces, ¿cuál sería la siguiente herramienta? Filtrar.
Necesitamos filtrar mucha información, necesitamos filtrar muchas creencias, filtrar. ¿Cómo hago para filtrar? Alguien me diría, ¿yo cómo sé qué es bueno o es malo para mí? Aprendí hace mucho tiempo de algunas de las personas que me acompañaron y me llevaron en este proceso, o mentores que llamamos, me dijo, cuando tú sientas paz interior con algo, ese es un filtro que debes recibir. Cuando te genere algún tipo de inseguridad o de miedo, coloca tus límites amorosos. Yo los llamo límites amorosos también, me conecto mucho con esa palabra. Y filtrar. Filtrar es muy interesante. No todo lo que hay afuera es lo que me conviene, ni todo lo que hay afuera es la verdad absoluta. Es más, la verdad absoluta no creo que exista, porque hay tantas interpretaciones como verdades. Entonces, ¿cómo me conecto yo con eso? Listo. Desintoxicar. Entonces ya vamos a cambiar todo eso. Vamos a empezar a desintoxicar, a transmutar todas esas creencias, esas emociones. Pero parecería muy complejo, parecería muy grande. Y resulta que podemos hacerlo de manera muy sencilla. Lo que pasa es que nunca nos han dicho cómo, ni nunca nos han enseñado cómo hacerlo. ¿Cómo puedo transmutar yo una emoción? Hay muchas formas. Voy a compartir contigo en este momento la más sencilla, pero hay muchas otras. Si yo estoy con una cantidad de pensamientos de ansiedad por X o Y o Z circunstancia, yo puedo respirar y decir, se neutralizaron estos pensamientos, se neutralizaron estos pensamientos. Se neutralizó la ansiedad en mí, no es mi ansiedad se neutralizó, no, la ansiedad en mí se neutralizó, porque la ansiedad debe estar afuera, no le debo dar sentido de pertenencia. Te parecerá muy sencillo, pero practícalo. Esto se trata de verificarlo y vas a ver que tu frecuencia vibratoria en tus pensamientos cambia y se generan unos momentos en donde puedes sentirte diferente y verificar. A nivel de síntomas físicos, que me parece súper importante, uno que tenemos todos, frío o calor. En eso, no sé, ay, qué frío está haciendo, uy, qué calor, uy, qué pereza, está haciendo mucho calor. En lugar de estar conectada con esa frecuencia que te está generando malestar, entonces vamos a decir, se reguló la temperatura en mi cuerpo, se reguló la temperatura en mi cuerpo. Y tú vas a los 3 segundos, por mucho, a sentir un cambio. ¿Qué está operando allí? Estás cambiando tu pensamiento y lo estás pasando en la frecuencia de neutralidad. Estás convenciendo a tu inconsciente de que ya se reguló la temperatura en tu cuerpo. Importante. Si yo empiezo a decir, se reguló la temperatura en mi cuerpo, se reguló la temperatura en mi cuerpo, pero al mismo tiempo viene el pensamiento, de esto no sirve para nada, esto es bobo, esto es tonto, pues hacemos esto. Y ya sabemos que no va a haber ley de correspondencia, ni ley de afinidad, ni ley de causa y efecto, ni ley de armonización o de atracción. Porque no, aquí no hay, no se cruza la frecuencia vibratoria. Pero si yo digo, se reguló la temperatura de mi cuerpo, se reguló la temperatura y me mantengo confiada, certera, segura, esto da esta continuidad y va a haber una manifestación que es 3, 4, 5 segundos, inclusive se te olvidó que tenías frío. ¿Qué estamos haciendo aquí? Programación neurolingüística. A través de una frecuencia vibratoria consciente. Y vas a obtener resultados. Y así podemos ir creciendo la complejidad de los eventos hasta lograr un cambio en nuestro campo energético y por lo tanto de nuestro entorno y de la humanidad, que es a donde queremos llegar, a aportarle a la humanidad un cambio en su conciencia. Me gustaría en este momento, de manera rápida e informal, compartir esta imagen con ustedes. Espérame a ver si la tengo bien aquí, no sé, espero que sí esté bien. Allí. Gracias. Este es el ideal de nuestro campo energético. Aquí es donde tenemos neutralidad, aquí es donde tenemos bienestar, armonía. ¿En dónde estamos? Aquí, miren, aquí.
estamos aquí, en este cansancio, en estas enfermedades, en esta cantidad de preocupaciones, de ansiedad, de miedos. Pero bueno, ahí están las frecuencias. La parte buena es que ya sabemos cómo ir pasando a este estado. Ahí es donde tenemos que estar. Al hacer conciencia de ese escenario, nosotros vamos obteniendo bienestar y armonía. No se trata de tener fe solamente, se trata de tener fe, confianza, hacerlo y verificarlo. Si tú no verificas, si no tienes ese recorrido, muy seguramente te vas a mantener en el estado en que estás. Muy fácil te vas a quedar allí. Entonces, en conclusión, si resumimos esta última herramienta al desintoxicar, ¿qué necesitamos hacer? Pasar a la neutralidad. Salir de estos polos, salir de esta dualidad en donde nos debatimos día a día y pasar a una unidad o a una neutralidad. Yo me mantengo neutral con este evento, yo me neutralizo, yo no me engancho allí, yo me mantengo neutral, me mantengo neutral. Y es una decisión, es una decisión, es autónomo, es tu autogestión. Listo. Si miramos y somos conscientes, tal vez de las leyes que sí nos enseñaron desde el colegio a nivel energético, es que antes hablar de energía era un mito y era un paradigma también, era una de esas creencias bastante limitantes y con bastante miedo, y si alguien la practicaba o la leía o hacía alguna interacción con ella, entonces terminaba sintiendo culpa, porque habían una serie de juicios al respecto. Hoy en día ya estamos hablando de energía con muchísima claridad, con muchísima amplitud, y el que quiera conectarse y el que quiera trabajar desde ese ámbito de la energía, pues seguramente va a tener unos grandes resultados. ¿Qué nos enseñaron de la energía? Para hacer todo este proceso mucho más eficiente. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, cuando decimos, no, yo ya limpié la energía, limpiar es como hacerla a un lado, como acabarla, como desaparecerla. Pero la energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué hacemos para hacer más eficiente este proceso? Transmutar, transformar todas estas bajas frecuencias vibratorias y pasarlas a una energía neutral. Si yo lo pienso, si yo lo digo, si yo lo siento y además lo hago, estoy transmutando la energía, porque esa es la intención, esa es la palabra y se logra. ¿Cómo lo vas a identificar? Verificando. Y eso es todo lo que trabajamos, todo lo que apoyamos en estos procesos de transmutación. Pero al hacer conciencia que realmente la energía ni se crea ni se destruye, sino se transmuta, entonces, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente eso? Cambiar, transmutar la baja frecuencia vibratoria y convertirla en una energía neutral o en una frecuencia neutral. Ese es realmente el trabajo. Si hasta el momento tenemos una serie de creencias, un 90% de pensamientos diarios de baja frecuencia vibratoria, y ahí nos hemos habituado, y ahí nos hemos quedado, ¿qué nos dificulta o qué nos limita o qué aspecto es el que no nos permite pasar al cambio de la frecuencia vibratoria? ¿Cuál es? A que ya no sea el 80% o 90% de bajas frecuencias vibratorias, sino que sea el 50% o el 30%. ¿Qué nos lo dificulta? Bueno, la misma creencia que tenemos de que es mejor estar en zona de confort. ¿Por qué? Porque en las programaciones neurolingüísticas y en las creencias que hemos instalado, inclusive hemos dicho cosas desde el inconsciente, por supuesto, totalmente desde el inconsciente, que nos han programado y nos cuesta trabajo salir de la zona de confort. ¿Cómo cuáles? ¿Alguna vez tú has dicho eso o has escuchado decirle a alguien, es mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Qué le estás diciendo a tu inconsciente?
que es mejor malo conocido y que aquí me quedo, aunque sea malo, pero lo conozco y no tengo que salir a conocer algo nuevo. Entonces me quedo aquí, en lo que llamamos hoy en día zona de confort, porque es que salir, ampliar mi sistema de creencias, hacer algo diferente, mejor me quedo acá, porque no me da miedo, me siento culpable, no me siento seguro, me va a generar incomodidad. Estamos definitivamente en uno de los extremos, en una de las dualidades o de las polaridades. Y allí está la zona de confort. Bueno, ¿y por qué no cambiar esa zona de confort de frecuencia vibratoria? Entonces, pasémonos al otro enfoque. Cambiemos la interpretación, ampliemos nuestro sistema de creencias, cambiemos la frecuencia vibratoria del pensamiento, de la palabra, de la acción. Transmutémosla y pasémosla a una energía neutral. Verifica y bueno, tendríamos resultados maravillosos. ¿De qué manera hemos organizado un poco estos recursos para hacer estas transformaciones? Entonces, tenemos recursos autónomos, tenemos recursos terapéuticos, cualquiera. Todo depende del bloqueo y de la intensidad del bloqueo. Hay personas que dicen, no, es que yo solo no puedo, es que yo todavía no, yo necesito que me apoye. Perfecto, habrán escenarios para eso. Pero si quisiéramos empezar al terminar esta sesión, esta conversación, este compartir, a tomar acción cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ¿con qué podríamos empezar? Pues tenemos muchos. Voy a leerles, voy a apoyarme en esta ficha que tengo aquí para leer muchos de ellos, todos con la R, por eso se llama respuesta vibracional R8. Reemplazar lo que tenemos por algo diferente de frecuencia vibratoria diferente. Es bien importante eso porque si vamos a reemplazar por algo de la misma frecuencia vibratoria, entonces pues no va a haber un cambio en ese campo energético. Reunir los recursos, las creencias que realmente me permiten expandirme y no me limitan. Y hay muchas, pero tenemos que hacer ese trabajo. Reconocer que el trabajo está aquí adentro. Hasta el momento, ¿qué nos han enseñado? Las creencias, el entorno, el colectivo, que debemos enfocarnos hacia afuera. Siempre estamos juzgando, criticando y observando hacia afuera. El vecino, mi tío, mi papá, mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi mamá, mi compañero de trabajo, mi jefe. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el limitante para que a partir de este momento empieces a mirar hacia acá? Nos vayamos en estos autos que ya ahorita los vamos a compartir. Los autos es donde vamos a manejar, el que nos lleva de una dirección a la otra, en donde manejamos y nos permite trasladarnos. Entonces vamos a utilizar la analogía de los autos para poder hacer este trabajo. ¿De qué manera o qué te impide hacer una autoevaluación, una autoconciencia, una autoobservación? Muchas de las filosofías de vida hoy nos dicen que escuchemos al otro, que aprendamos a escucharlo. Perfecto, súper chévere. Cuando escuchamos al otro, logramos hacer una lectura sin juicios o con menos juicios, nos quedamos en muchas posibilidades de bienestar y armonía. Pero si empezamos a hacer una autoescucha, tengo miedo, no puedo, es que no quiero, es que si me dicen, es que si no puedo, es que no, es que me da pánico, es que eso me da pánico, es que si yo lo llego a hacer, ¿qué van a decir? Entonces, no nos escuchamos. No sabemos cómo está ese repertorio, ese juego de palabras que estamos utilizando desde el inconsciente y en automático y no la reconocemos. Entonces, reconocer que si hay un diálogo interno que me está limitando. Hay un diálogo interno que me dice, es que yo no lo perdono. Es que hasta que él no me pida perdón, yo no lo perdono. Ahí hay un diálogo interno bien importante. Hasta que él no me llame, yo no llamo. Si ella no hace tal cosa, yo no lo hago. Ah, ella está haciendo tal cosa, yo voy a hacer tal otra porque yo le gano a ella, yo soy mejor que ella.
estás comparando. No estás realmente trabajando desde la autoobservación de tus dones y tus talentos, sino necesitas trabajar desde afuera para compararte y ver cómo le ganas o le compites a la otra persona. Estás perdiendo ese enfoque en ti mismo, que era la primera relación de la que hablábamos. Respirar. Pensamos que ese acto de respirar, como nos lo dieron gratuito y automático, está ahí. Sí, está ahí, de acuerdo. Pero si hiciéramos más conciencia en ese respirar, hay una serie de ejercicios y de herramientas maravillosas con el respirar y él nos permite desconectarnos de una serie de pensamientos, de una serie de frecuencias y nos permiten conectarnos con otra. Es súper poderoso la respiración consciente. Inclusive hay meditación enfocada solamente a la respiración para detener esas frecuencias vibratorias de nuestros pensamientos y cambiarlas, serenarlas, bajarlas de intensidad y colocarlas en otro plano. Reunir. No sé si ya la había mencionado, pero me gustaría volverla a mencionar. Reunir, 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 reunir. Todo lo que sea valioso para mí, todos mis dones, todos mis talentos, todas mis cualidades, mis fortalezas. No estar expandiendo hacia afuera el contenido. Rescatar y reinventarme. ¿De qué manera puedo reinventarme? Eso suena como rarísimo, pero es de lo más interesante y de lo más bonito. Cuando yo hago una autoobservación, cuando yo me miro, cuando yo me escucho, cuando yo hago conciencia de mis palabras, de mis emociones, de mis acciones, puedo perfectamente cambiar la frecuencia vibratoria y puedo reinventarme. Y podemos resolver muchísimas de las manifestaciones físicas. ¿Cuántas personas han resuelto sus dolores de espalda, de cuello alto, cuando hacen conciencia de que realmente sus creencias la llevan siempre a hacerse cargo de los procesos de los demás? Siempre me estoy haciendo cargo de los procesos de los demás y los llevo aquí encima. Por lo tanto, la respuesta física es un dolor de espalda alto. Cuando yo hago conciencia de eso, o las personas hacen conciencia de ese estado, ¡wow! Entonces, ¿cómo me hago cargo de mí misma? Y empiezo a enfocarme en mí misma y este síntoma empieza a resolverse por sí solo. Y así, con muchísimas otras manifestaciones. La risa. La risa es una herramienta que nos permite elevar la serotonina, elevar las endorfinas automáticamente. Pero si las quisiéramos hacer de manera más consciente, podríamos decir, se eleva y se regula la serotonina en mi organismo. Se eleva y se regula la serotonina en mi organismo. Y eso también va a serenar tu mente, va a serenar tu ansiedad y vas a sentirte diferente. Tenemos un campo. Ok, listo. Muchas gracias por avisarme porque yo me apasiono, quedaron cositas por hablar, pero sí me parece muy interesante las preguntas. Gracias. Bueno, entonces hay un aspecto que nos faltó aquí hablar y es el físico, el del entorno. Voy a ir rápido, en donde hay frecuencias vibratorias que nos interfieren. Y entre ellas están las de los computadores, televisores, celulares. Ellas interfieren, no son frecuencias de alta resonancia. Pero lo bueno es que tenemos herramientas para neutralizarlas y permitir que el ambiente sea diferente. Otras resonancias que están afectando mucho son las geopatías, las resonancias que se generan en la Tierra, ya que sus meridianos o sus fuentes energéticas se desarmonizan y hacia arriba generan una frecuencia que en el entorno está desarmonizado. Como no las vemos,
no somos conscientes de ellos, generan bloqueos. Estamos neutralizándolas para generar un entorno diferente y por lo tanto la persona puede cambiar su campo energético. Listo. Creo que ahí traté de dar el contexto, de dar algunas herramientas para desbloquear y espero que ahora con las preguntas podamos ampliar un poco más la información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por esta interesante información que has compartido con todos y que ha generado un bonito e interesante debate en el chat a partir de todos estos conceptos. Antes de ir al tiempo de preguntas, si me permites, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Diana, rápidamente vamos con esa familia de Mindalia que tantas preguntas ha generado para ti y juntos vamos a crear este momento mágico. Si te parece, Diana, nos vamos hasta Perú. En este caso nos preguntaba, rompía el hielo con esto de las preguntas, María Elena Valverde. Nos decía, soy María Elena, ¿cómo desbloqueo las trabas que se presentan en el amor? Ok, muy bonito. Bueno, María Elena, las trabas en el amor tendríamos que entrar a mirar qué es para ti el amor y qué esperas obtener en tu vida del amor. Allí habrían diferentes interpretaciones, porque hay personas que vienen con unas creencias en donde el amor lo resuelve todo. El amor puede ser una herramienta para salir de casa cuando ya no quiero estar. El amor puede ser una herramienta para mostrarle al mundo que estoy cumpliendo con los parámetros que la sociedad me ha establecido, que es casarme, tener hijos, bueno, los parámetros que ha establecido. O cuando el amor realmente es para conocernos y de acuerdo a mis dones y mis talentos, los comparto con otro ser y nos unimos en cooperación para que esta sinergia haga una relación realmente de amor incondicional. Pero hasta el momento nos han enseñado mucho, es que esas relaciones de amor a veces son de competencia, a veces son de manipulación, a veces son para solventar dificultades. Entonces, yo no me separo porque ¿quién me va a mantener? O yo me voy a casar porque no quiero envejecer y estar solo. Si tú te vas a casar para en tu interpretación, porque cuando estés viejito no quieres estar solo, pues estás buscando una ganancia secundaria. Realmente cuando hacemos conciencia de que mis dones, mis talentos, mis fortalezas son especiales, son únicas y yo atraigo una persona con la misma frecuencia, nos unimos y en esa sinergia logramos una relación de amor incondicional verdadero. Entonces, para desbloquear, hacer conciencia realmente qué es para ti el amor y qué esperas tú realmente de una relación de amor. Y por ahí empezaríamos a identificar bloqueos. Pues muchas gracias por tu respuesta, Diana. Vámonos desde Perú hasta Colombia con Raquel Sandoval, que tenía esta pregunta para ti. ¿Qué mecanismo práctico podríamos utilizar para neutralizar las creencias limitantes que tenemos originadas a partir del colectivo? Qué buena pregunta. Buenísimo. Una religión o a otra religión, porque esta te lleva al paraíso y esta, bueno,
cualquier cantidad de creencias allí. Realmente que estás viviendo en el aquí y el ahora. Realmente esa creencia en qué estado de vibración te tiene. Entonces, si esa creencia es del colectivo, estoy en un estado de bloqueo, ¿cuál sería la dificultad para cambiar de creencia y decir, sabes que bueno, esto lo crees tú, lo respeto, pero yo tengo otra forma de verlo? Y ahí es donde me gusta cambiar el enfoque, cambiar la interpretación y empezar a verificar. Si el colectivo me dice que tengo que casarme para ser feliz y resulta que yo puedo ser feliz con otra creencia diferente al matrimonio, empezamos a verificar y hoy en día encontramos muchas personas que desafían esas creencias y están encontrando resultados diferentes. Pues vámonos ahora con Mr. Piscis desde Andorra. Nos decía, el ser humano vive juzgando por miedo a sus líderes que les meten en ese círculo vicioso de males. ¿Es mejor evitar este tipo de gente que le gusta juzgar? ¿Cómo evitarlas del todo? Y dice además, concluye, ¿cómo evitar a la gente tóxica y prevenir que te dejen mal ante otros? Súper, súper, súper interesante esa pregunta. Bueno, los juicios. Los juicios vienen de las creencias y vienen de un colectivo y de unos ancestros y de unos padres que necesitaban ciertos parámetros para poder interactuar en su medio ambiente. Entonces, están establecidos para obtener una ganancia secundaria todos. Podemos llamarla manipular, podemos llamarla control, podemos llamarla de muchísimas maneras, pero desde allí nos hemos quedado anclados. ¿Qué hacer con un juicio? El juicio, cuando se elabora, hay que mirar de dónde viene el miedo. Y si no tienes la oportunidad de ver de dónde viene el miedo, simplemente lo cambias de frecuencia vibratoria. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En una reunión, entonces una mamá estaba tratando de tomar las fotos de la reunión, pero pues como la tecnología, las mamás a veces nos atropella, decimos en Colombia, entonces la hija le dice, mamá, sin miedo, hazle ahí al botón. En ese momento había un juicio y había una intención un poco descalificadora, sin miedo, mamá, sin miedo. ¿Cómo hacemos que esa misma acción tenga otra frecuencia vibratoria? Mamá, el botoncito de arriba con fuerza y con certeza. Cambiamos las palabras, obtenemos el mismo resultado, pero no estamos elaborando un juicio. Cuando la mamá está intentando tomar las fotos, está nerviosa, está con algunas inseguridades para quedar bien en su entorno de la reunión. Pero el hijo, cuando le dices, picha bien, sin miedo, pues él también está en una frecuencia de miedo y de inseguridad en su entorno social. Si miramos, inclusive sería un espejo. Allí es donde hablamos de la ley del espejo. Cuando yo estoy mirando e interpretando algo en el otro, vale la pena que yo revise qué tengo que ver en mí. Y este sería un ejemplo muy claro. ¿Cómo evitarlo? ¿Y cómo evitar la gente tóxica? Cuando tú empiezas a cambiar tu frecuencia vibratoria, a colocar tus límites amorosos y a ser muy consciente de lo que estás haciendo para ti y por ti. Bueno, si me permites que te diga algún comentario que han ido poniendo los espectadores a lo largo de la conferencia y que seguramente son la representación de lo que piensan muchos que no lo han manifestado, pero por ejemplo, nos decía Óscar Muñoz, qué fácil lo explicas, muchísimas gracias. Nos decía Gildi Arias, hola, tengo poco de escucharos y se me hacen muy interesantes estos temas, felicidades. José Martínez nos decía, wow, me encanta escuchar esto tan positivo. Y nos decía Tigresa, está muy buena la conferencia, con mucho gusto lo voy a compartir. Así que muchísimas gracias, Diana, por generar todas estas cosas. Vamos a seguir, si te parece, con todas estas preguntas porque hay muchísimas, no te imaginas cuántas. Vámonos con JC. Barbarán desde Perú nos decía, ¿cómo ayudar a nuestros padres? Pues ellos nos transmitieron creencias de pequeños y muchos no quieren cambiar. Bueno, realmente la pregunta amorosa y respetuosa es ¿por qué quieres cambiar a tus papás? ¿Cierto? ¿Por qué los quieres cambiar? Esta es una información
que nos cuesta un poquito de trabajo integrarla, pero es de conciencia, y es que cada ser humano viene con un proceso de aprendizaje. Todos traemos un proceso de aprendizaje, X, Y, Z, el que sea. Unos venimos a aprender sobre el poder, sobre el dinero, sobre la autoestima, que son muchos la autoestima, otros sobre los miedos, sobre los... Cada uno trae un aprendizaje, por eso a veces somos tan diferentes en todos estos procesos. Y nuestros papás también traen su propio proceso, y si ellos no quieren cambiar, nosotros no podemos obligarlos a cambiar. Pero sí te voy a dar un tip bien interesante, y es que si yo cambio, empieza a cambiar mi frecuencia vibratoria, y por resonancia empiezan a cambiar los que están en mi entorno. Entonces no falta quien diga, ¿tú qué te estás haciendo? ¿Qué estás comiendo que te siento y te veo tan diferente, tan tranquila? Mírela, estás tan bonita. Entonces, cambias tú, cambia tu frecuencia vibratoria y tu entorno empieza a cambiar. Siempre teniendo en cuenta que cada uno tiene un proceso de vida, y que si lo respetamos y lo entendemos, nos podemos enfocar en el nuestro propio, y esa frecuencia va a cambiar, y por resonancia, por ley de atracción y de correspondencia, va cambiando nuestro entorno. Muy bien, pues vámonos hasta España, porque desde allí nos preguntaba Óscar Muñoz, ¿y cómo quitar el miedo para no apegarnos a otros y para evitar esos miedos? Ok. El miedo, si le hacemos conciencia que es una baja frecuencia vibratoria y que es una creencia que no es tuya. Me encantaría que de pronto alguien me comentara sobre un miedo puntual para que tratáramos de analizarlo. Pero los miedos son traídos todos del colectivo, de nuestros padres. No salgas a la calle, te van a robar, la noche es peligrosa, los taxis son tal, esa persona te va a lastimar. Ese novio que tienes no me gusta, te va a lastimar. Todos esos miedos e inseguridades vienen de los conceptos de otros, valiosos. No quiere decir que no sean valiosos, pero lo importante es, listo, ¿qué quiero yo? Si tengo esta relación, me siento atraída por esta relación, voy a ir con ella en aprendizaje, con conciencia, y cuando yo sienta que esto ya no es conmigo, coloco el límite amoroso y termino el ciclo. Porque el otro miedo es que continúo con esta relación porque ¿qué dirán los demás? Pero ¿qué dirá mi familia si yo termino este ciclo? Entonces los miedos vienen de una cantidad de creencias que no son nuestras. Si vamos y hacemos conciencia de dónde viene y qué es lo más malo que te puede pasar si haces algo diferente. Es más, hagamos un análisis. ¿Cuántos miedos tenemos en el día a día que igual no se manifiestan? Me voy a mojar, me van a robar, voy a llegar tarde, el trancón me... Y de esos miedos no se manifiesta ni el 5%, ni el 1% se manifiesta. Oh, claro, claro. El miedo a conducir puede tener muchísimos escenarios, pero vamos a ver uno. ¿Qué te dijeron tus papás cuando pequeña? ¿O qué escenario viviste? ¿O qué memoria dolorosa pudiste haber anclado cuando pequeño tienes miedo a conducir? Entonces, ejemplo, especialmente en los hombres que les fascina el automovilismo y todas estas cosas. Papá, yo quiero, enséñame a manejar. No, es que manejar es peligroso. Es que si no sabes manejar, entonces bien, te puedes estrellar. Y ¡prum! Pasa una noticia por la televisión. ¿Viste cómo ese muchacho imprudente se mató? Entonces empiezas a generar una serie de creencias que lo único que te generan es inseguridad. Entonces cuando tú vas a manejar, ¿qué es lo que dices? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que sí es el momento? ¿Será que sí me equivoco? Dependiendo de las creencias que hayas instaurado, que hayas permitido que entren en tu campo, en tu sistema de creencias, y en algunos casos memorias dolorosas de algunos eventos que posiblemente pudieron haber sido muy fuertes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres tú? ¿Aprender a manejar y conducir adecuadamente? Listo. Se neutraliza el miedo a conducir.
Se neutraliza en mí el miedo a conducir. Me lleno de certeza y de confianza y permito que se abran las oportunidades. Estoy frente al volante en la clase de conducción y ese corazón me hace así o ese huequito aquí. Entonces, neutralizo, confío y se serena mi mente. El miedo no es mío, el miedo es externo. Yo me conecto con la confianza, con la seguridad. Y empiezas a trabajar, y empiezas a actuar, y vas verificando. Bueno, pues gracias, es lo que va añadiendo la gente a cada respuesta que tú nos vas diciendo. Sí que te voy a pedir, porque lo hablamos de manera previa a la conferencia, que seas un poquito más breve porque hay muchas preguntas y sería interesante poder llegar a cuantas más mejor. ¿De acuerdo, Diana? ¿Te parece? Sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil, pero ahí está el reto. Vámonos con nuestra Martita Morán hasta España. Nos decía, ¿cómo desbloqueas las dudas o el miedo a algo que está en tu camino pero que no puedes poner en plena conciencia que eres capaz de hacerlo? Bueno, voy a tratar de interpretar la pregunta, trataré de interpretar. Voy a colocar como un ejemplo, espero estar enfocándome adecuadamente. Es algo que estás en el camino y que quieres hacer, pero tienes duda de hacerlo. Como puede ser una decisión de casarte o de tomar un trabajo o de tener un hijo o de comprar un carro. Bueno, trataré y espero que la interpretación sea la correcta. Entonces hay un miedo a hacerlo. Perfecto. Identificar de dónde viene el miedo y la inseguridad. Es la primera, siempre hacer conciencia. Si yo quiero comprar este carro, ¿qué me detiene a comprar? No, es que te puedes estrellar, es que la deuda es muy alta, es que a lo mejor no te conviene, es que los impuestos son muy altos, que es que hoy en día el tráfico. Bueno, ¿de quién son las creencias? Si son tuyas, entonces todavía debes trabajar el tema y decir por qué quieres comprar un carro. Y si lo quieres comprar, toma la decisión, neutraliza todos esos pensamientos, todas esas creencias y entra a trabajar. Por ley de correspondencia, por ley de afinidad, yo sugiero mucho que le preguntes a la vida. Preguntarle a la vida, a los seres con los que te conectes en tu sistema de creencias, si es correspondiente que yo tenga un carro, que él llegue de la manera más fluida y más rápida. Y si ese llega, ya sabes que ahí tienes un aprendizaje y cómo lo vas a asumir, pero no desde el miedo, sino desde la valoración, el agradecimiento y la certeza de que es una correspondencia que tú tienes y que la vas a trabajar desde la certeza. Cambiar este punto polar del miedo y de la duda y de las inseguridades y pasarnos a un punto neutral en el que todos podemos estar, y es la certeza, la confianza y la neutralidad. Espero haber podido apoyarte. Seguro que sí. Vámonos hasta Estados Unidos con la pregunta de Dalia Diago. ¿Cómo cambiar el autodiálogo negativo? Ok. Sí, el autodiálogo negativo también corresponde a un gran grupo de creencias del colectivo. Entonces, ¿cómo lo vas a cambiar? Siendo consciente que ahí hay un diálogo que no te está permitiendo avanzar, que te está limitando, que te tiene bloqueado. Pero entonces hay personas que dicen, pero Diana, es que, ¿cómo me dices a mí que yo estoy en escasez económica y que ahora yo repita en mi diálogo interno que ya soy abundante y próspera si resulta que es que yo no lo tengo? Entonces, ¿cómo hago? Y eso también es muy válido. Colocar esas dos frecuencias en armonía o en desarmonía, bueno, tiene una conciencia. Entonces, existen las preguntas poderosas al inconsciente, a tu inconsciente. Vamos a enfocarnos con el dinero, para dar un ejemplo. Y ese diálogo interno está ahí, no tengo y no tengo y no me alcanza y qué hago, y es que siempre, y es que no tengo cómo pagar el recibo. Ahí estás todo el tiempo en una posición de baja frecuencia vibratoria donde sientes que no hay, que no tienes, que no alcanza. Entonces alguien me puede decir, pero es que esa es mi realidad. Claro, pero cambiémosla. Cambiémosla. ¿De qué manera? Se pagó el recibo.
Se pagó. Gracias, gracias, gracias. Siempre hay lo suficiente, siempre hay lo necesario y poco a poco vas haciendo un cambio de frecuencia. Pero si adicionalmente estás haciendo conciencia de que esas creencias vienen de un generacional, vienen de un transgeneracional, vienen de padres, pues tendríamos que hacer un trabajo para sanar y romper esa lealtad inconsciente en la que tu alma se mantiene leal a un grupo de ancestros o de familiares que traían esa creencia y se ha repetido generación tras generación. ¿Por qué se repitió? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se puede sanar y transformar? De la misma manera. Pero muchas veces ese tipo de creencias vienen del generacional, de nuestros padres y del colectivo. ¿Cómo hacerlo? Entrar, recuerden, como en una especie de cápsula, ser conscientes, entrar autoobservación, autoescucha y empezar a cambiar la frecuencia vibratoria. Se neutralizaron los pensamientos de escasez, se neutralizaron estos pensamientos de pobreza. Entro a la neutralidad y empiezo a actuar. Permíteme un brevísimo recordatorio, Diana, antes de continuar. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, claro que sí, pero también con la humanidad, porque haces que vídeos como estos tan interesantes y tan útiles lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar, Diana, con más preguntas. Seguimos en Estados Unidos, además, con la cuestión que nos trasladaba Gladys Hernández. Nos decía, ¿qué pasa cuando yo quiero un empleo, pero las posibilidades son pocas y las estadísticas te dicen que es muy poca la probabilidad? Bueno, esa es creencia del colectivo. Las probabilidades y las estadísticas son del colectivo. ¿De qué manera puedes más bien centrarte en las fortalezas, en los dones, en los talentos y en tomar acción? ¿Qué es lo más malo que te puede pasar si te presentas a ese trabajo? Pero con un enfoque diferente. Porque si vas a presentarte el trabajo, vas a aplicar a alguna convocatoria laboral, pero en tu inconsciente está que las estadísticas dicen que es muy poca nunca vas a poder tomar acción y mirar qué pasa. Hay que tomar acción, salir de la zona de confort, tomar acción y mirar qué pasa. Lo más malo que puede pasar es que realmente no te den la convocatoria, pero ¿qué tal que en esa convocatoria o en ese ejercicio hablaste con alguien y descubriste que tienes un don que no lo habías descubierto? ¡Wow! Entonces, además, yo puedo entrar a este trabajo de otra manera, con otro talento, con otro don, con otra habilidad, y empieza a abrirse el campo, porque es que lo que nos mantiene es encerrados y poco observadores, podríamos decir, es esa cantidad de telarañas que tenemos, como se las mostré hace un ratico, con una cantidad de creencias de baja frecuencia que inclusive no son de nosotros, son del colectivo. Entonces, limpiar un poco esa telaraña, tomar acción y verificar qué pasa. Cuando tú tomas acción desde otra frecuencia vibratoria, el campo se expande y las oportunidades cambian y te autodescubres. Muy bien, pues seguimos con nuestra familia. En este caso, Cookie Martínez, desde Argentina, nos preguntaba que se te manifiesten espíritus y te asusten en tu casa, ¿es señal de que estás vibrando en baja frecuencia? No necesariamente, porque hay que mirar qué espíritus son y en qué frecuencia estás tú. Muchas veces la única necesidad que tiene esa frecuencia vibratoria de ese espíritu es la necesidad de trascender, es la necesidad de pasar a otra frecuencia. Entonces ellos a veces nos hacen señales para que les permitamos o les apoyemos pasar a otra frecuencia. A unas personas se les manifiestan y a otras no, sí dependiendo de su frecuencia vibratoria o de la relación que tenga esa frecuencia vibratoria o ese espíritu con la persona. Por ejemplo,
ejemplos que hemos tenido. Cuando tenemos un ser querido, súper querido, y murió, y nosotros no hemos hecho el desapego y el duelo de la manera más armónica, sino que tenemos el apego y lo lamentamos, y me haces mucha falta, y te recuerdo todos los días, y si tú estuvieras aquí, no me hubiera pasado esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás generando un apego, una dependencia, y esa energía no puede transmutar, no puede pasar al siguiente nivel porque uno mismo la está reteniendo. Entonces lo que necesitamos es invitarlos a partir, cambiar esa frecuencia vibratoria por confianza, por amor, teniendo claro que ellos también necesitan pasar a otro proceso, a otra frecuencia, a otra ascensión, otra evolución, como la queramos llamar, pero soltarlos y seguir mi propio camino, mi propio proceso y que ellos sigan su propio proceso. De pronto son llamadas de atención, auxilio, ayúdame a partir, suéltame, necesito irme para el otro lado. A ver qué te dice Óscar Muñoz desde España. ¿Cómo evitar las justificaciones que no nos hacen avanzar? Sí, las justificaciones son los autosaboteos que nos colocamos, ¿no? Entonces nos justificamos todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer al contrario? Me estoy justificando con esto. ¿Por qué me estoy justificando? ¿Qué ganancia secundaria obtengo al justificarme de esta manera? ¿Qué ganancia secundaria? Es una pregunta muy interesante para el inconsciente, pero real, ¿no? No, eso no es conmigo, ¿no? Eso no son autosaboteos, ¿no? Sí, hay unas justificaciones que nos damos para no hacer X, Y o Z, pero esa justificación está respaldada de una creencia. Entonces, ¿qué estoy obteniendo yo al justificarme de esta manera? Por ejemplo, vamos a ir a una reunión y entonces, no, yo tengo que hacer este trabajo, yo no voy a la reunión. Ok, eso es una justificación. ¿Por qué me autojustifiqué y no voy a la reunión? ¿Qué miedo, qué inseguridad hay detrás de esa justificación para no ir a la reunión? Y ahí encuentras respuestas. Pues más preguntas, Diana, muchas más porque tenemos un montón para ti. Vámonos, vámonos hasta Colombia con Gisette Soler, que te decía lo siguiente: ¿cómo dejar de sentir envidia? Trato de cambiar esos pensamientos dentro de mí, pero no lo logro. Ok, sí, la envidia es también basado en creencias, en que ella es mejor que yo. ¿Cómo creciste? ¿En qué entorno creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu colegio? ¿Tus compañeros? ¿En qué medio de competencia de pronto nos desarrollamos? Aún tenemos un medio de competencia grandísimo, en donde nos estamos comparando, porque estamos enfocados siempre hacia afuera. Pero si yo empiezo a enfocarme en mí misma, en mis dones, en mis talentos, en mis fortalezas, en reconocerme, en reinventarme, ya no necesito compararme. Y en especial las mujeres. En especial las mujeres, porque somos, primero que todo, muy emocionales y segundo, somos, digamos que una energía, por no decirlo de otra palabra, como especie, pero sí la parte femenina, estamos en un proceso de expansión muy grande y a veces en ese momento de expansión y de demostrar que somos tan, que nuestra carga femenina es tan equilibrada y tan valiosa como la carga masculina, entonces nos vamos por el camino equivocado. Entonces nos terminamos comparando y comparando, y ella es más gorda, ella es más bonita, ella es más alta, mire esa falda, si yo me la pusiera, pero estamos enfocados siempre hacia afuera. Entonces, la autoobservación y te vino el pensamiento de envidia en una reunión. Entonces dices, se neutralizó ese pensamiento en mí, se neutralizó ese pensamiento en mí y empiezas a hacer un trabajo de interiorización. Muy bien, pues es el turno de nuestra Lorena Articón desde Argentina, que un poco en la línea de la biodiscodificación con esto de los desbloqueos, no sé si pueden ser tan concretos contigo, pero vamos a lanzar la pregunta y tú decides si puedes responderla o no. Nos decía Lorena, tengo dolores de tendones en brazos. ¿Qué significa esto? Ok, sí, sí, sí. Bueno, aquí nos vamos con la biodescodificación, que es absolutamente interesante. La he verificado en un 100%. ¿Qué te está diciendo tu inconsciente
cuando está manifestando ese tema en brazos y con los tendones. ¿Para qué sirven los tendones? Los tendones sirven para hacer esta flexibilización de alguna parte de nuestro cuerpo, en este caso en los brazos. Entonces, de pronto hay un llamado de atención hacia la flexibilidad, o excesiva flexibilidad o falta de flexibilidad. Con los brazos, ¿qué significado tienen? Es con los que hacemos. Los brazos es los que nos dan el movimiento y con los que hacemos muchas cosas. Entonces, ¿cuál es tu conflicto o qué conflicto hay en tu inconsciente en la flexibilidad y lo que haces? O la falta de flexibilidad y lo que no has podido hacer por falta de flexibilidad. Y tu inconsciente te está diciendo, tomemos acción, por favor, a nivel flexivo, fluyendo. Espero poder haber apoyado tu pregunta. Seguramente sí. Vamos con la pregunta de Natalia Sánchez, en este caso desde Colombia. Nos decía, ¿cómo trabajar el sentimiento de vacío? Ok. Sí, ese sentimiento de vacío viene también de unas creencias en donde nos han enseñado a estar acompañados, en donde nos dicen que todo lo importante está afuera, pero nunca nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos, ni a consentirnos ni a nosotros mismos, ni a amarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando tú ya no estás acompañada o estás acompañada y muchas veces te sientes vacía, es porque no estás mirándote realmente hacia adentro y ese es un vacío. Habría que mirar si está acompañado de alguna memoria dolorosa. Por ejemplo, si viene de algún proyecto sentido o de alguna emoción fuerte que adquiriste en el momento de el desarrollo tuyo en el vientre de tu madre. Allí se encuentran grandes emociones que heredamos en ese momento tan importante que es la gestación, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, en nuestros 9 meses, en donde pasan muchísimas historias y muchísimos eventos con nuestros papás y nuestras mamás, y como estamos allá adentro y formamos parte de ese sistema energético dentro de mamá, las anclamos, las adquirimos y podemos estar en este momento activando ese sentimiento que mamá sintió, por decir algo. Ejemplo, mamá tenía 4 meses de embarazo, tuvo una amenaza de aborto, pero se asustó mucho y estuvo sola y se sintió vacía porque estaba sola y generó una emoción totalmente de vacío y de soledad y de abandono. Ese gran ser que estaba allí adentro la va a anclar, la va a heredar y después en algún momento de su vida la va a experimentar. Entonces habría que hacer un trabajo, primero de conciencia y segundo de identificar si es así, en qué mes pasó y sanar y transmutar, haciendo conciencia, haciendo procesos de amor incondicional y transmutando la energía. Para eso hay algunas herramientas, pero es muy valioso ese vacío que sientes. Yo en este momento intuiría que está relacionado con tu proceso de desarrollo en el vientre de tu madre. Nuestra amiga Tigresa nos decía, qué hermosas respuestas de esta señora, me fascina. Qué bonito. Pues nada, Diana, hemos consumido prácticamente el tiempo, vamos a ir ya con la última pregunta. Sí que podemos animar, si te parece a ti, a todas esas personas que no han visto satisfecha su cuestión, que las trasladen al diferido en el vídeo de Mindalia Televisión, que va a quedar en diferido para que todos puedan verlo, y allí quizás, si a ti te apetece, si lo tienes a bien, puedes responder todas estas preguntas que nos han quedado en el tintero. ¿De acuerdo, Diana? De acuerdo, por supuesto. Yo estaré muy pendiente y si en algún momento me pierdo un poquito por las redes, entonces pueden, no sé, conectarse por Facebook. En Facebook también está Volando Liviano, también está Diana. Luego te voy a pedir que al final en la despedida nos recuerdes tus redes sociales. Antes, si te parece, vamos a terminar con este turno de preguntas y si tú te pierdes, no te preocupes que yo te encuentro rápido. Vámonos. Perfecto. Con la pregunta, fíjate, que nos dejaba desde Argentina, Ricardo Rivera, nos decía, al hilo de algo que tú comentaste en la conferencia, ¿recomiendas que todas las personas con una enfermedad descarten sus tratamientos y se conecten consigo mismos? ¿Basta con la intención? Ok. No recomiendo que descarten sus tratamientos.
recomiendo que empiecen a hacer un proceso de identificación de creencias y emociones. Y ellas solas se van resolviendo y posteriormente pueden dejar sus tratamientos. Lo he verificado con varios consultantes que ellos solos, poco a poco, ya han dejado su tratamiento. Pero primero hacer consciente la creencia, la emoción que acompaña, en qué momento se activó, irlo trabajando y eso solito se va dando. ¿Por qué? Porque no lo recomiendo de primerazo. Primero, porque no quiero descalificar ningún tipo de opción del ser humano. Esa sería una primera parte. No hay que descalificar ninguno. Segundo, vendrían los miedos. Entonces, si yo dejo este tratamiento y me voy por allí, ¿qué va a pasar? Y si me pasa, entonces vienen los miedos. La mejor forma que yo sugiero para generar certezas es empezar a trabajar la creencia, empezar a trabajar la emoción, el cambio de la frecuencia vibratoria desde muchos aspectos y la persona sola va sintiendo su cambio y va cambiando su tratamiento o superándolo. Muy bien, Diana, pues hemos llegado al final. Parece que hemos estado 5 minutos y ha pasado ya 1 hora y media. Que eres maravillosa, dicen por el chat, que qué buenas vibraciones transmiten. Suscribo estas palabras. Gracias por esta conferencia. Has compartido esta valiosa información con personas de distintos lugares como México, Colombia, Perú, Argentina, Australia, España, Estados Unidos, Costa Rica, Suiza, Chile, Andorra, Brasil, Uruguay y República Dominicana, entre otros lugares. Gracias, Diana. A vosotros, familia, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te parece, si así lo sientes, compartirla en tus redes sociales. Y ahora sí, Diana, estos segunditos te pertenecen para que puedas despedirte de todos nosotros y nos digas tus redes sociales y tu página web y todo lo que tú quieras. Pues muy agradecida con la vida por tener la oportunidad de compartir en tantos escenarios y rincones del mundo. Espero tener la oportunidad de ampliar más temas, de tener de pronto algunos temas más puntuales, pero igual estaré muy pendiente de contestar, de estar acompañándolos allí en la parte posterior al video y si no, pueden pues escribirme. Está Facebook por Diana Patricia Guáqueta y Volando Liviano. Está mi canal en YouTube de Diana Patricia Guáqueta y está mi página, el correo. Bueno, allí el correo volandoliviano arroba. Ah, ok. Listo. Me dicen que no puedo decir el correo. Perfecto. No se puede decir por temas de información y de confidencialidad para que lo tengamos claro. Pero igual yo voy a estar muy pendiente y estaré acompañándolos en todas las preguntas y inquietudes que tengan y ojalá que la vida nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Muchas gracias, gracias, gracias. Pues ojalá, Diana, nos volvamos a encontrar, te tomamos la palabra. Gracias de nuevo. Y de nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.